Ortiz y este es el estudio Jesús y el diezmo. Hoy en día hablamos tanto sobre el diezmo. ¿No sería beneficioso conocer los pensamientos de Jesús sobre el diezmo? Bueno, podemos obtener los pensamientos de Jesús sobre el diezmo estudiando sus palabras referentes al diezmo. Comencemos con Mateo 23:23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Los escribas y fariseos eran de la alta sociedad. Entonces, ¿por qué Jesús les permitió diezmar especias? ¿Acaso el templo necesitaba especias de parte de los ricos? ¿No sería mejor si Jesús les ordenara diezmar dinero de sus riquezas? A la verdad, Jesús no estaba equivocado acerca del diezmo de su Padre y claramente lo identifica como comestible y no como moneda de circulación, aun cuando el diezmador es rico. Pero ¿por qué estos ricos diezmaban comidas tan pequeñas? O sea, ¿por qué no diezmaban calabazas, tomates y maíz? Porque el ser escriba o fariseo era una posición de alto prestigio. Ellos no iban a rebajarse para diezmar, porque para cumplir con el mandamiento de diezmar, ellos solo tenían que sembrar especias en sus patios y traer el 10% de esa cosecha tan pequeñita al templo. Eso era todo. Aquí hay algo en que pensar. Dios estableció un diezmo de comida cuando aún no existían las neveras ni las latas para preservar los alimentos. Sin embargo, hoy que tenemos tantas maneras de preservar los alimentos que los antiguos jamás se imaginaron, hoy en día muchos ministros insisten y aún demandan un diezmo en efectivo. Al igual que los escribas y fariseos, los ministros amantes del dinero de la actualidad, en su propia manera desafiante, están enfatizando las cosas menos importantes de la ley y descuidando los asuntos más importantes de nuestra fe, tales como honestidad en la palabra de Dios, respeto por las cosas santas de Dios y amor por las armas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Todos sabemos que los cristianos no estamos bajo la ley. Por eso, los ministros amantes del dinero pretenden que el diezmo no era asunto de la ley. Sin embargo, acabamos de leer donde Jesús dice: diezman especias, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Por tanto, de acuerdo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el diezmo es asunto de la ley. Adicionalmente nos debemos preguntar, siendo que Jesús se refiere al diezmo como un asunto de menos importancia, ¿por qué será que el diezmo es constantemente mencionado en nuestras iglesias? Los ministros amantes del dinero de la actualidad también pretenden que el diezmo era comida porque no tenían dinero en efectivo. Y eso es una mentira del mismo diablo. Vea Juan capítulo 2 versículo 15. Jesús regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Había tanto dinero en circulación que tenían negocios de cambio de monedas en el área del templo. De acuerdo a la ley mosaica, si vivías muy lejos para cargar tus diezmos al templo,
sería un sacrilegio y le podían expulsar del templo. En vez, tomarías ese dinero con que viajaste y volverías a comprar tus diezmos, y entonces adorabas a Dios. No obstante, muchos judíos habían sido esparcidos por las naciones y viajaban con monedas extranjeras. Estos adoradores, primero, tenían que tomar la moneda extranjera y cambiarla en el ciclo o shekel judío. Luego tomaban ese ciclo o shekel judío y volvían a comprar sus diezmos, y entonces adoraban a Dios. Lamentablemente eran estafados en ambas transacciones, y para empeorar las cosas, los sacerdotes se hacían de la vista gorda con tal de recibir de las ganancias, y por esto es que Jesús estaba tan alterado. Para los que insisten en un diezmo en efectivo, Jesús nos dice exactamente lo que ocurre cuando se diezma el dinero. Nos enaltecemos. En Lucas capítulo 18, Jesús nos cuenta la parábola del que todo lo diezma. En el versículo 12, el diezmador dice: doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Y en el versículo 14, Jesús nos aclara las cosas diciendo: el que se enaltece será humillado. El todo diezmador de la parábola se enalteció en muchas maneras, pero de acuerdo a la ley mosaica, él se enalteció a través del diezmo, porque el diezmo era solo del producto de la tierra prometida. Vea Levítico 27:30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Pero este hombre pretendía diezmar de todo lo que recibía. Esto incluiría cosas que no son consagradas a Dios. Cuando los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño, Dios los mató. Entonces el Señor nos dio a nosotros esta advertencia: tienen que discernir entre lo santo y lo profano. Por tanto, cualquier diezmo fuera de lo establecido por Dios es un diezmo extraño. Y en lo mínimo, escuche bien, en lo mínimo debilitará nuestra fe. Porque si nosotros nos atrevemos a ignorar lo que Jesús dijo del diezmo, también vamos a ignorar otras cosas que Él nos ha dicho. Y de esto soy testigo. He visto tales llamados cristianos que envían un diezmo de dinero a la iglesia, pero no se aparecen por los alrededores. He visto iglesias llenas de adúlteros que se dicen tener relaciones irreconciliables para divorciarse y después volverse a casar. Y se les permite ser directores en las iglesias y son puestos en cargos simplemente porque dan un diezmo de dinero. Ellos se han enaltecido a través de un diezmo extraño, al igual que el todo diezmador de la parábola. Apreciado amigo, podemos hacer las cosas mejor, pues Dios le ama a usted, no a su dinero. Si le preguntamos a Jesús qué es lo que tenemos que hacer para hacer las obras que Dios exige, la respuesta es sumamente sencilla. Véalo aquí: simplemente crean en aquel a quien Él envió. Para aprender más sobre el diezmo de Dios, por favor de ver los otros estudios en mi canal de YouTube o visite diezmodecepcion.blogspot.com. Gracias por escuchar y Dios le bendiga.